Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que seguramente te dejará boquiabierto. Vamos a descubrir las sorprendentes y a veces impactantes acciones de ciertos creyentes carnales dentro de la Iglesia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que personas que se dicen seguidores de la fe actúen de manera tan contraria a los principios que predican? En este video vamos a desenmascarar esas conductas y analizar qué está ocurriendo realmente. Es inquietante ver cómo algunos miembros de la Iglesia, en lugar de vivir conforme a las enseñanzas de Cristo, se dejan llevar por comportamientos que no reflejan el amor y la verdad del Evangelio. Estos creyentes carnales, motivados por el egoísmo, la envidia y otras pasiones, pueden causar divisiones y problemas dentro de la comunidad, tal como nos advierte el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di leche porque no podían recibir alimento sólido, y aún no pueden, pues todavía son carnales, porque habiendo entre ustedes celos, contiendas y divisiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Ahora, vamos a profundizar un poco más en el contexto bíblico y la definición de la naturaleza carnal. La naturaleza carnal, también conocida como la antigua naturaleza o naturaleza pecaminosa, es esa inclinación constante hacia el pecado y la rebeldía contra Dios. Es un contraste marcado con la nueva naturaleza que recibimos después del nuevo nacimiento en Cristo. Los creyentes a menudo enfrentan dificultades en su vida espiritual debido a la persistencia de los instintos antiguos de la naturaleza adámica, lo que los lleva a desviarse de la voluntad de Dios y a tener una tendencia constante a pecar. No obedecer este llamado bíblico tiene serias consecuencias. Nos lleva a tener una mentalidad terrenal y a comportamientos contrarios a los principios cristianos, alejándonos de la vida espiritual y del andar en el Espíritu. Es crucial que, como creyentes, tomemos en serio esta advertencia y busquemos vivir conforme a nuestra nueva naturaleza en Cristo. Acompáñanos mientras exploramos ejemplos reales y discutimos cómo podemos todos trabajar para ser verdaderos discípulos de Cristo, reflejando su amor y su luz en nuestras vidas diarias. Prepárate para una revelación que cambiará tu perspectiva sobre la vida dentro de la Iglesia. No te lo pierdas. Señales de naturaleza carnal. Señal 1. Infantilismo espiritual. Hoy vamos a profundizar en un tema crítico dentro de nuestras congregaciones: el comportamiento de los creyentes carnales. Estos individuos actúan como si aún estuvieran en las primeras etapas de su fe, mostrando un infantilismo espiritual alarmante. Actúan como recién convertidos, inmaduros en su comprensión y práctica de la fe. Esta persistencia perjudicial en su estado natural impide su crecimiento y desarrollo espiritual. En lugar de avanzar hacia la madurez, permanecen atrapados en un ciclo de comportamientos mundanos y falta de compromiso serio dentro de la congregación. El apóstol Pablo aborda este problema directamente en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, donde dice: «De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo». Este pasaje nos muestra que incluso en los tiempos bíblicos, la inmadurez espiritual era un problema real y persistente. Pero, ¿cómo se manifiesta esta inmadurez en la vida diaria de un creyente carnal? Podemos verlo en su falta de compromiso con las responsabilidades dentro de la Iglesia, en su incapacidad para resolver conflictos de manera madura y en su constante búsqueda de satisfacciones personales en lugar de crecimiento espiritual. Además, hay que entender la naturaleza carnal en sí misma. La naturaleza carnal, o la antigua naturaleza pecaminosa, es esa tendencia constante hacia el mal comportamiento y la rebeldía contra Dios. Esta naturaleza está en constante conflicto con la nueva naturaleza que recibimos después del nuevo nacimiento en Cristo. Los creyentes carnales luchan con la persistencia de los instintos antiguos de la naturaleza adámica, lo que los lleva a desviarse de la voluntad de Dios
y a tener malas acciones con frecuencia. Estas luchas internas son evidencia de que aún no han permitido que la obra transformadora de Cristo tenga un efecto completo en sus vidas. La importancia de la mortificación del hombre viejo se resalta en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, donde se nos insta a despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto implica un esfuerzo consciente y continuo para deshacerse de los hábitos y comportamientos antiguos, renovando nuestra mente y vistiéndonos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No tomar en serio este llamado puede llevar a consecuencias graves, incluyendo una mentalidad terrenal y comportamientos que son completamente contrarios a los principios cristianos. Este alejamiento de la vida espiritual nos impide caminar en el Espíritu y nos desconecta de la plenitud de la vida en Cristo. Para finalizar, consideremos los ejemplos reales de cómo la inmadurez espiritual se manifiesta en la vida diaria. Puede ser un creyente que constantemente busca aprobación y reconocimiento en lugar de servir humildemente a los demás, o alguien que evita la responsabilidad de estudiar y aplicar la palabra de Dios en su vida. También puede verse en la forma en que algunos manejan los conflictos, optando por chismes y divisiones en lugar de resolver las diferencias con amor y comprensión. Estos comportamientos son señales claras de que se necesita un crecimiento espiritual urgente. Señal 2. Enfoque de su pensamiento en cosas terrenales. Hoy vamos a explorar una de las señales más reveladoras de un creyente carnal: el enfoque de su pensamiento. Muchas veces, sin darnos cuenta, priorizamos las cosas terrenales sobre las espirituales, y esto se refleja claramente en nuestra vida diaria. Uno de los signos más evidentes de esto es cuando empezamos a quejarnos de las actividades espirituales. La oración, el ayuno, las vigilias, la evangelización y el estudio de la Biblia se convierten en tareas pesadas, en obligaciones tediosas que tratamos de evitar a toda costa. Por otro lado, siempre encontramos tiempo para los placeres mundanos. Pasamos horas viendo televisión, navegando por las redes sociales, saliendo con amigos, pero cuando se trata de dedicar tiempo a Dios, de repente estamos demasiado ocupados o cansados. Esta actitud revela un claro desequilibrio en nuestras prioridades. Nos muestra que nuestras mentes están más enfocadas en lo terrenal que en lo espiritual. Este comportamiento está claramente descrito en Romanos 8:5, donde se nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Este versículo resalta la diferencia entre aquellos que se dejan llevar por los deseos de la carne y aquellos que buscan vivir según el Espíritu. Un creyente carnal está más interesado en satisfacer sus deseos y placeres temporales, mientras que un verdadero creyente busca lo eterno, lo que realmente importa para su crecimiento espiritual. Podemos imaginar a un creyente que se siente abrumado por la idea de participar en una vigilia nocturna, pero no tiene problemas para quedarse despierto hasta tarde viendo una serie de televisión. O alguien que siempre encuentra una excusa para no estudiar la Biblia, pero nunca falta a una salida con amigos o a un evento social. Este tipo de comportamiento es una clara indicación de que su enfoque está en las cosas de la carne. Para ilustrar mejor esto, pensemos en un creyente que prefiere pasar su tiempo libre viendo deportes o series de televisión y se siente molesto cuando se le sugiere participar en una reunión de oración o en una sesión de estudio bíblico. Este creyente disfruta de las actividades mundanas y encuentra difícil, casi una carga, dedicarse a las cosas espirituales. Es un claro ejemplo de cómo el enfoque de su pensamiento está orientado hacia lo terrenal. Sin embargo, alguien que camina según el Espíritu encuentra gozo y propósito en las actividades espirituales. Este tipo de creyente entiende que la oración, el ayuno y el estudio de la Biblia no son simplemente tareas, sino oportunidades para acercarse más a Dios, para fortalecer su fe
y para crecer espiritualmente. No ve estas prácticas como una carga, sino como una parte esencial de su vida. Al final del día, nuestras prioridades y nuestro enfoque revelan mucho sobre el estado de nuestra relación con Dios. Si encontramos que nuestras mentes están constantemente atraídas por las cosas de este mundo, es una señal de que necesitamos reevaluar y realinear nuestro enfoque. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a poner nuestras mentes en las cosas del Espíritu para que podamos vivir una vida que verdaderamente le agrada y que nos conduce a un crecimiento espiritual genuino. Señal 3. Actitudes pecaminosas y divisiones en la Iglesia. Otra señal clara de la conducta carnal se observa en las actitudes pecaminosas y las divisiones dentro de la Iglesia. Los celos, las contiendas y las disensiones son comportamientos que reflejan una vida dirigida por la carne en lugar del Espíritu. Estos creyentes, en lugar de buscar la unidad y la paz dentro del cuerpo de Cristo, promueven divisiones y conflictos, lo que debilita la congregación y dificulta su misión de difundir el amor de Dios. El apóstol Pablo aborda directamente este problema en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 3 al 5, donde dice: «Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?». Este pasaje nos muestra cómo la elevación de líderes humanos y la creación de facciones dentro de la Iglesia son signos claros de una conducta carnal. Los creyentes deben recordar que todos somos parte del mismo cuerpo y que nuestro enfoque debe estar en Cristo, no en los líderes humanos. Imaginemos una situación en una iglesia donde dos grupos se forman alrededor de diferentes líderes. Un grupo dice que sigue a un pastor en particular, mientras que el otro apoya a otro líder. Esto crea una atmósfera de competencia y celos, donde en lugar de trabajar juntos para el bien común, se enfocan en sus diferencias y en quién tiene más seguidores. Este tipo de comportamiento no solo es destructivo, sino que también va en contra de los principios del Evangelio. Los celos y las contiendas pueden afectar gravemente la unidad en la Iglesia. Por ejemplo, si una persona en la congregación recibe un reconocimiento por su servicio y otra persona se siente celosa, esto puede llevar a murmuraciones y críticas. En lugar de celebrar los logros de los demás, los celos pueden llevar a la discordia y a una atmósfera tóxica dentro de la Iglesia. Las contiendas, por otro lado, surgen cuando hay desacuerdos que no se manejan de manera madura y bíblica. En lugar de buscar una resolución pacífica y amorosa, las personas involucradas en contiendas a menudo optan por la confrontación y la división. Para combatir estas actitudes, es crucial que cada miembro de la Iglesia examine su corazón y busque la guía del Espíritu Santo para superar los celos y las contiendas. Recordemos que nuestro llamado es a amar y servir a los demás, poniendo a Cristo en el centro de nuestras vidas y nuestras relaciones. Al hacerlo, podemos trabajar juntos para construir una iglesia unida y fuerte, capaz de reflejar el amor y la gracia de Dios al mundo. Señal 4. Falta de crecimiento espiritual. Otra señal reveladora de la conducta carnal es la falta de crecimiento espiritual y la dependencia continua de la leche espiritual. Esto se observa en creyentes que, a pesar de llevar años en la fe, no avanzan en su conocimiento y comprensión de la palabra de Dios. Estos individuos permanecen en una dieta espiritual básica, incapaces de digerir el alimento sólido que es esencial para el crecimiento y la madurez espiritual. Imaginemos a un creyente que, a pesar de asistir a la iglesia durante muchos años, aún no comprende doctrinas básicas como la Trinidad. Este individuo puede participar en los servicios y actividades de la Iglesia, pero su comprensión de quién es Dios y cómo opera en sus tres personas sigue siendo limitada y confusa. Esta falta de profundidad en su conocimiento de la fe no solo impide su crecimiento personal, sino que también limita su capacidad para enseñar y guiar a otros en su camino espiritual.
La persistencia en una dieta espiritual básica puede ser comparada con un adulto que se alimenta únicamente de leche, sin nunca progresar a alimentos sólidos que son necesarios para un desarrollo y fortaleza adecuados. Esta situación es insostenible y refleja una resistencia o incapacidad para comprometerse con el estudio y la meditación de las Escrituras. Sin una alimentación espiritual adecuada, estos creyentes permanecen espiritualmente débiles y vulnerables a las tentaciones y engaños del mundo. Para superar esta barrera, es crucial que los creyentes busquen activamente crecer en su fe. Esto implica un compromiso constante con el estudio de la Biblia, la oración y la participación en estudios bíblicos más profundos y discusiones teológicas. Al hacer esto, pueden comenzar a digerir el alimento sólido que fortalecerá su fe y les permitirá vivir de acuerdo con los principios de Cristo de manera más plena y efectiva. Es importante también que los líderes de la Iglesia reconozcan esta necesidad y proporcionen recursos y oportunidades para el crecimiento espiritual de sus congregantes. Esto incluye ofrecer clases avanzadas de teología, estudios bíblicos en profundidad y mentorías espirituales que guíen a los creyentes hacia una comprensión más completa y robusta de su fe. Señal 5. Palabras pecaminosas y críticas constantes. Otra señal evidente de la conducta carnal se manifiesta en la manera de hablar. Las palabras pecaminosas y las críticas constantes son una clara indicación de una vida guiada por la carne en lugar del espíritu. Estas personas tienden a quejarse, murmurar y criticar a otros con frecuencia, y sus conversaciones a menudo incluyen temas inapropiados que no edifican a nadie. Santiago capítulo 3, versículo 2, nos advierte sobre el poder de las palabras, diciendo: «Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo». Este versículo nos recuerda que todos luchamos con lo que decimos, pero aquellos que pueden controlar su lengua demuestran un nivel de madurez espiritual. La incapacidad para controlar las palabras refleja la depravación de la naturaleza pecaminosa y la falta de transformación interior. Imaginemos a un creyente que, en lugar de usar sus palabras para alentar y construir a otros, se dedica a criticar y murmurar constantemente. Esta persona puede quejarse de las decisiones tomadas por los líderes de la Iglesia, hablar mal de otros miembros de la congregación y participar en chismes que siembran discordia y división. En lugar de buscar soluciones constructivas y fomentar un ambiente de amor y apoyo, sus palabras solo contribuyen a la negatividad y el conflicto. Las quejas constantes son un claro indicador de una actitud carnal. Un creyente que siempre encuentra algo de qué quejarse demuestra una falta de gratitud y una perspectiva centrada en sí mismo. Este comportamiento puede ser contagioso, creando una atmósfera de insatisfacción y descontento dentro de la Iglesia. Además, las murmuraciones y críticas a menudo se realizan a espaldas de aquellos a quienes se dirige, lo que aumenta la desconfianza y la falta de unidad. Las conversaciones inapropiadas también son un reflejo de la depravación de la naturaleza pecaminosa. Esto puede incluir chistes groseros, comentarios despectivos o discusiones que no honran a Dios. Estas palabras no solo revelan lo que hay en el corazón de la persona, sino que también tienen el potencial de influir negativamente en otros. Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 34, «De la abundancia del corazón habla la boca». Por lo tanto, lo que decimos es un reflejo directo de lo que llevamos dentro. Es esencial que los creyentes sean conscientes del poder de sus palabras y se esfuercen por usar su lenguaje para edificar y no destruir. Esto implica un compromiso con la oración y la meditación en la palabra de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones y mentes. Al hacerlo, nuestras palabras comenzarán a reflejar el amor, la gracia y la verdad de Cristo. Señal 6.
falta de discernimiento espiritual y conformidad con el mundo. Otra señal clara de la conducta carnal es la falta de discernimiento espiritual y la conformidad con el mundo. Los creyentes que carecen de discernimiento no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo según los estándares de Dios. Este es un problema significativo porque la falta de discernimiento lleva a la aceptación de comportamientos y actitudes que son contrarios a la voluntad de Dios. Hebreos, capítulo 5, versículo 13 al 14, aborda este tema diciendo: «Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal». Este pasaje nos muestra que el discernimiento es una característica de la madurez espiritual. Aquellos que solo se alimentan de la leche espiritual no tienen la experiencia necesaria para discernir correctamente entre lo bueno y lo malo. En cambio, los creyentes maduros, que se alimentan de alimento sólido, han desarrollado sus sentidos espirituales a través del uso y la práctica constante. Imaginemos a un creyente que justifica comportamientos mundanos debido a su falta de discernimiento. Este individuo puede argumentar que ciertas prácticas, como el consumo excesivo de alcohol o la participación en chismes, son aceptables porque todo el mundo lo hace. Sin la capacidad de discernir, este creyente no reconoce que estas acciones son contrarias a los principios bíblicos y pueden dañar su relación con Dios y con los demás. La falta de discernimiento espiritual también se manifiesta en la aceptación y promoción de enseñanzas que no están alineadas con la verdad bíblica. Un creyente con poco discernimiento puede ser fácilmente engañado por doctrinas falsas o modas espirituales que no tienen base en las Escrituras. Esto no solo afecta su propio crecimiento espiritual, sino que también puede llevar a otros por el camino equivocado. Para desarrollar el discernimiento espiritual es crucial que los creyentes se comprometan a un estudio profundo y continuo de la Biblia, la oración y la meditación en la palabra de Dios. La madurez espiritual no se alcanza de la noche a la mañana. Es el resultado de un esfuerzo constante y de la práctica diaria de los principios bíblicos. Al hacerlo, nuestros sentidos espirituales se afinan y nos volvemos más capaces de discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Los líderes de la Iglesia también tienen un papel vital en ayudar a sus congregantes a desarrollar el discernimiento. Esto incluye enseñar la sana doctrina, proporcionar oportunidades para el estudio bíblico en profundidad y guiar a los creyentes en la aplicación práctica de la palabra de Dios. Con una base sólida en las Escrituras y una vida de oración constante, los creyentes pueden crecer en su capacidad de discernir lo bueno y lo malo y vivir de acuerdo con los estándares de Dios. Señal 7. Emocionalidad y sensibilidad extrema. Otra señal clara de la conducta carnal se manifiesta en la emocionalidad y sensibilidad extrema. Los creyentes que exhiben estas características suelen tener dificultades para perdonar y pedir perdón. Además, se desaniman rápidamente y son extremadamente sensibles a la corrección. Esta actitud no solo impide el crecimiento espiritual personal, sino que también puede causar tensiones y conflictos dentro de la comunidad de fe. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 13, nos exhorta a vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este pasaje subraya la importancia de desarrollar una actitud de misericordia, paciencia y perdón, que son esenciales para mantener la unidad y el amor dentro de la Iglesia. Imaginemos a una creyente que no acepta corrección y siempre busca elogios en lugar de crecimiento espiritual. Esta persona puede reaccionar con enojo o tristeza
Cuando alguien le señala un área en la que necesita mejorar, en lugar de ver la corrección como una oportunidad para crecer, la percibe como un ataque personal. Esto no solo la estanca en su desarrollo espiritual, sino que también crea un ambiente donde la honestidad y la edificación mutua se ven obstaculizadas. La dificultad para perdonar y pedir perdón es otro aspecto crítico. Los creyentes carnales pueden aferrarse a resentimientos y ofensas, negándose a seguir el ejemplo de Cristo en el perdón. Esta falta de disposición para perdonar puede llevar a rupturas en las relaciones y a una atmósfera de amargura dentro de la congregación. Por otro lado, aquellos que son rápidos para pedir perdón y perdonar a otros demuestran una madurez espiritual que refleja el amor y la gracia de Dios. El desánimo rápido también es un signo de emocionalidad extrema. Los creyentes que se desaniman fácilmente ante los desafíos y las críticas muestran una falta de confianza en Dios y en su plan para sus vidas. En lugar de perseverar y buscar el crecimiento a través de las pruebas, se rinden y se retiran. Esto no solo afecta su propia fe, sino que también puede influir negativamente en aquellos que los rodean. Para superar estas características carnales, es esencial que los creyentes desarrollen una actitud de humildad y apertura al crecimiento. Esto incluye aceptar la corrección con gratitud, buscar el perdón y la reconciliación, y mantener una actitud de perseverancia ante las dificultades. La oración y el estudio de la palabra de Dios son fundamentales para fortalecer nuestra fe y desarrollar estas cualidades. Es vital que cada uno de nosotros se tome el tiempo para examinar su propio corazón y vida, buscando áreas donde podamos estar siendo influenciados más por nuestra naturaleza carnal que por el Espíritu de Dios. La buena noticia es que, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos superar estas debilidades y crecer en nuestra fe, convirtiéndonos en creyentes más maduros y efectivos. Recordemos siempre las palabras de Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 13, que nos llaman a vestirnos de misericordia, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos y perdonándonos unos a otros como Cristo nos perdonó. Este es el camino hacia la madurez espiritual y la unidad en el cuerpo de Cristo. Si este video te ha ayudado a reflexionar sobre tu propia caminata espiritual, te animo a que te tomes un momento para orar y pedirle a Dios que te ayude a crecer en estas áreas. No olvides que el crecimiento espiritual es un viaje continuo y que todos estamos en proceso de ser transformados a la imagen de Cristo. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan beneficiarse de este mensaje. Y como siempre, deja tus comentarios abajo. Nos encantaría saber tu opinión y cómo este video te ha impactado. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Sigamos creciendo juntos en nuestra fe y caminando hacia la madurez espiritual. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.